Encuentre toda la información en www.todelar.com. Noticias de la hora, con Café Águila Roja, calidad certificada. Comprometidos con la verdad. Noticiero Todelar. Si hay un funcionario de la Fiscalía que ha estado comprometido en el ojo del huracán y que sigue investigado, es el exfiscal Luis Camilo Osorio. Fue en su fiscalía donde se cometieron los de mayores desafueros por parte de la presencia paramilitar en los organismos de control, y fue en ese periodo donde se habló de cómo el paramilitarismo tenía una estrategia para tomarse el Estado colombiano. Hay un exagente del CTI, él es Richard Mao Riaño Botina, que conoce mucha información desde el interior de la institución y fuera de ella en torno a lo que significó la presencia del paramilitarismo en la Fiscalía. Señor Richard Mao Riaño Botina, buenos días. Muy buenos días, Edgar. Un cordial saludo desde Canadá. Está en Canadá. ¿Ese Mao es nombre o apellido? No, es nombre. Mi nombre es Richard Maoc y mis segundos apellidos son Riaño Botina. ¿Y de dónde viene ese Maoc? Bueno, es una buena pregunta para mi papá, pero según él decía que Mao venía como de Mao Zedong, pero nada que ver con, digamos así, con políticas chinas o algo así. Pero sí, el origen viene allá, de Mao Zedong. ¿Por qué está usted en Canadá? Estoy en Canadá exiliado porque en el momento en que descubrí la infiltración paramilitar, obviamente hubo un peligro inminente, entonces como medida de seguridad tuve que salvar mi vida y exiliarme en Canadá en menos de 48 horas, gracias al ministro de Inmigración de Canadá, que permitió ese viaje en tan poco tiempo. ¿Cuánto tiempo duró en el CTI? En el CTI, yo llegué al CTI, a la Fiscalía, primero que todo trabajando como voluntario. Yo entré 52 veces durante el año 1999 y luego me empleé durante el 2000 y el 2002, o sea, en total 3 años. Pero los primeros, en el 99, fui como voluntario, digámoslo así, para colaborar con la justicia en las investigaciones relacionadas con acceso a archivos o equipos de cómputo que tenían contraseña. Ellos no podían entrar a los equipos de cómputo, entonces yo era el experto que entraba a colaborar con la justicia para quitarle las contraseñas a los equipos de cómputo incautados, y de esa forma los investigadores podían entrar a investigar los equipos. Y más adelante, en el 2000 y 2001, trabajé más que todo interceptando, bueno, más que interceptando es entrando a las cuentas de correo electrónico. Yo tenía esa habilidad porque yo venía de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Ingeniería. Yo hice el proyecto Castro de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Ingeniería, y allí aprendí obviamente como investigador científico, digamos así, aprendí cómo entrar a las cuentas de correo electrónico sin necesidad de contraseña. Obviamente tomé clases de seguridad en Internet y de esa forma logré entrar, a la vez que yo también estaba trabajando en la dirección de sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana. ¿En qué momento el titular de la Fiscalía, el doctor Luis Camilo Osorio, le pide a usted que se ponga al frente de investigar la posible infiltración del paramilitarismo al interior de la propia institución? A ver, la orden no la dio Luis Camilo Osorio. La orden la dio en la administración anterior de Alfonso Gómez Méndez. Y exactamente la orden se creó por la fiscal Amelia Pérez Parra, la fiscal especializada Amelia Pérez Parra, de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Esa orden luego, a través de la orden fiscal, obviamente llega al CTI, a la dirección del CTI, y de allí el general Ismael Trujillo Polanco autoriza dicha orden, y de esa forma entonces yo comienzo a trabajar desde principios del año 2001 hasta agosto del 2002, o sea, son exactamente 1 año y 8 meses en el desarrollo de esa investigación, hasta que el fiscal Luis Camilo Osorio Izaza decide expulsarme, obviamente interrumpiendo una orden legal y bajo extrañas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, él me allanó la casa de una forma irregular, no hubo presencia de la Procuraduría, nunca me dieron copia de ese allanamiento, y después de eso entonces, bueno, obviamente decide expulsarme. Lo curioso del caso es que él dice que él me expulsó de la Fiscalía porque descubrió, según él, que yo le estaba pasando información al congresista, en ese entonces representante de la Cámara, Gustavo Petro.
Él decía que yo le pasaba información a él desde el año 2001. Pues es una total falsedad. En todo caso, él decía eso, y que por esa razón él me había... Sin embargo, él cometió un error. Él me expulsó de la fiscalía en agosto 26. O sea, en agosto 26 está hecha la resolución del despido, pero en el 27 él hace el allanamiento. O sea, que no es creíble que él me haya allanado por una razón y que me haya despedido un día antes. Y luego, bueno, el 28 oficialmente fue cuando ya yo firmé la aceptación del despido, digamos así. Sí. Y de ahí en adelante, obviamente hay una cantidad de irregularidades que más adelante obviamente le voy a contar. ¿Qué descubre? Bueno, la información que usted tiene es una información bastante amplia y detallada, pero en esencia, haciendo un esfuerzo por la síntesis, ¿qué es lo más importante que usted descubre? Ok. En forma resumida, yo descubro 111 presuntos infiltrados de la Fiscalía General de la Nación a nivel nacional, de los cuales tengo los siguientes 19 datos de cada uno de ellos: nombres, apellidos, número de la llave magnética de acceso, sexo, cédula de ciudadanía, cargo, seccional, teléfono de la casa, fecha de nacimiento, dirección de la casa, nivel educativo, otro teléfono personal de un familiar, dependencia de trabajo, estado civil, grupo sanguíneo, contextura, piel, cabello y código interno de identificación. ¿De cuántos funcionarios? De 111. ¿Funcionarios de la Fiscalía? Sí, funcionarios de la Fiscalía. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Esos funcionarios qué? Sí, ya le digo exactamente el cargo de esos funcionarios exactamente. No, sabemos que son funcionarios de la Fiscalía, 119, sí, claro. pero usted encuentra que tienen qué, relación con quién o que colaboran claro, con quién. Sí, estos 111 funcionarios tienen conexión directa con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Exactamente, eso es lo que sucede. Esta información obviamente se genera después de que varios fiscales, 3 fiscales exactamente, hablaron con el director nacional del CPI, el general Ismael Trujillo Polanco, y me asignan a mí como la persona o la cabeza en la Unidad Nacional de Derechos Humanos encargada de consolidar la información de 4 expedientes, de 4 grandes expedientes sobre paramilitarismo en ese entonces. O sea, estamos hablando del año 2001. ¿Esos 119 funcionarios, suponemos, Richard, estaban diseminados en todo el país? Sí, claro, están en varias seccionales. Sí, yo aquí tengo el listado por cargos. Sí, yo le puedo decir cada uno a qué cargo pertenecía, cuántos por cargo. Bueno, pero digamos, ¿qué niveles de importancia tienen algunos? Ok, ya le digo, bueno, obviamente no hay solamente, por ejemplo, técnicos judiciales, hay también fiscales. Entonces ya es un rango mayor, digamos así. Ya las decisiones judiciales que esas personas tienen son bastante amplias. Sí. Por tal razón ellos pueden, obviamente, quitarle la responsabilidad judicial a algún acusado, ¿no? Es bastante grave, en este caso a paramilitares, sí, que es la razón por la cual pues es este gran problema, ¿no? Que había protección contra los paramilitares, y pues durante esos 10 años se ha comprobado que realmente hubo una infiltración del paramilitarismo en la Fiscalía. El término que se ha utilizado, Richard, desde el punto de vista periodístico, por lo menos, no sé si tenga algún valor técnico, es que se habló de connivencia entre importantes funcionarios de la Fiscalía en algunas seccionales con comandantes del paramilitarismo. Sí, a ver, según la evidencia técnica aquí, se ha encontrado llamadas entrantes y salientes entre teléfonos celulares de la casa o de un familiar de los empleados de la Fiscalía directamente con miembros de las autodefensas. Pero es importante analizar qué tipo de miembros, ¿no? Porque uno puede decir, por ejemplo, que son paramilitares pues de bajo nivel. En este caso no, son jefes paramilitares, son líderes paramilitares de 3 bloques, básicamente del bloque Central Bolívar, donde también estaba el grupo de seguridad de Carlos Castaño, por eso es bastante clave esta información, y también estaba también el bloque Catatumbo, donde estuvo el jefe paramilitar y actualmente en prisión Jorge Iván Lavarde Zapata, alias El Iguano,
y también se incluyó al bloque Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, donde estaba obviamente Salvatore Mancuso. Entonces, por ejemplo, hay también una llamada donde Salvatore Mancuso llama a Jorge Iván Álvarez Zapata, bueno, y obviamente después entre Liguano también hay conexiones con empleados de la Fiscalía. ¿Qué se hablaba en esas conversaciones? Bueno, hay varias, entre las conversaciones, hay conversaciones entre los paramilitares. Como le digo, hay una investigación bastante profunda y allí se captaron en ese momento, lo importante para la investigación en el año 2001 era interceptar las comunicaciones de esos paramilitares. Entonces se tienen, digamos, las fechas exactas de las llamadas y también están allí las transcripciones entre los paramilitares. Obviamente se habla siempre de digamos, un intercambio de favores entre paramilitares y empleados públicos. Siempre se habla en códigos y allí se puede ver exactamente, o sea, tan pronto venga aquí la Comisión de Acusaciones, obviamente yo les voy a mostrar todos los 167 de transcripción telefónica correspondiente a 167 números telefónicos. Estamos hablando con el exagente del CTI de Colombia, Richard Maok Riaño Botina, quien laborara para el CTI, quien hizo investigación por la infiltración paramilitar dentro del ente fiscalizador y quien luego es expulsado de la Fiscalía por orden de Luis Camilo Osorio. Él tuvo que salir del país, asilarse en Canadá con su propia familia, gravemente amenazado. Hay una pregunta, Richard Maok, clave en todo esto. Esos funcionarios de la Fiscalía, diseminados en todo el país, en varias regiones, ¿actuaban como rueda suelta o tenían algún nivel de coordinación con el propio despacho del fiscal general? A ver, en este momento lo que se tiene a nivel de prueba técnica es que hay una interrelación entre ellos, hay una gran red. Si analizamos la gráfica de análisis criminal, podemos ver interrelaciones entre los técnicos, los fiscales delegados, entre los jueces, varios profesionales a nivel administrativo y judicial que están en contacto directo con, por ejemplo, con Elias Liguano y con otros paramilitares que están allí dentro de la investigación. Si usted me pregunta que si había de pronto una relación en ese momento entre un paramilitar, por ejemplo, entre un funcionario de la Fiscalía, bueno, y con el fiscal general, obviamente, pues entre ellos hay comunicaciones entre los fiscales o los jefes de unidad, por ejemplo. Ellos tienen comunicación, obviamente, pues con la cabeza máxima, que es el fiscal Osorio. Lo importante de los datos que yo tengo 326.000 registros de información. Eso traduce que en esa época, entre el año 2000 y 2001, hay una gran cantidad de llamadas registradas e interceptadas. Entonces, en cualquier momento en que esta investigación vaya progresando, por solicitud de la Comisión de Acusaciones, si ellos deciden que se incluya un nuevo número para analizarlo, allí hay bastante información que ya que ya reposa en los procesos. Esta información ya está en los procesos. En algún tiempo el fiscal Osorio decía que yo había interceptado comunicaciones, bueno, también lo decía el abogado Jaime Granados, y que por esa razón esa investigación era totalmente ilegal, porque yo supuestamente había interceptado comunicaciones, lo cual es un delito, según decían ellos, pero no intercepté comunicaciones. Mi única función aquí fue hacerle el análisis criminal de la información y el cruce entre bases de datos. O sea, lo que se hizo fue cruzar la base de datos de la Fiscalía, que son 15.000 empleados, cruzarla con 326.000 registros de información, y eso originó 111 funcionarios infiltrados en la Fiscalía. Usted dice, la prueba Richard, usted dice, se puede notar al hacer el seguimiento y la cotejación de las informaciones que había un nivel de coordinación entre algunos fiscales regionales y comandantes del paramilitarismo y de las autodefensas, pero la pregunta es, ¿puede decirse que esta actividad era conocida por la oficina, por el despacho del fiscal Luis Camilo Osorio? En este momento, si me baso en la prueba técnica, si yo en este momento digo que se habló, por ejemplo, el fiscal general con un paramilitar, en este momento no podría decir eso. Sería una falta de eso. A nivel técnico, están comunicaciones, por ejemplo, de personas que tienen cargos altos en la Fiscalía y ellos son paramilitares, jefes de oficina, por ejemplo. Entonces, en ese caso, pues también ellos tienen comunicación con el fiscal Luis Camilo Osorio.
esa es la red, digámoslo así. Además que, por ejemplo, siempre en las investigaciones se descubre que las personas que están involucradas en actividades ilegales, ellos utilizan celulares extra o celulares X que no están registrados entre la base de datos de la Fiscalía. Entonces, por ejemplo, allí hay una gran expectativa por recopilar esa prueba de cuando la Comisión de Acusaciones venga a Canadá, si ellos obviamente solicitan que se haga un cruce de información extra para, por ejemplo, determinar si hubo llamadas desde el celular del fiscal Luis Camilo Sorizaza a alguien relacionado en la gran red de conexiones, eso se puede hacer porque los datos están allí. Pero técnicamente usted no puede asegurar o afirmar que el fiscal Luis Camilo Osorio tenía información de que funcionarios de la Fiscalía tenían una relación fluida con comandantes paramilitares o que había paramilitares funcionando al interior de la Fiscalía. Es decir, técnicamente eso no se puede demostrar. Lo que pasa es que técnicamente lo que se demuestra son llamadas entrantes y salientes entre teléfonos, no solamente celulares, sino de la casa y de familiares de empleados de la Fiscalía, con los celulares personales de los jefes paramilitares y de otros paramilitares. Jefes y mandos medios y bajos medios. O sea, hay 167 teléfonos, ya eso no son la estadística. Hay 129 presuntos infiltrados también, o sea, que se descubrió a partir de la agenda del Iguano, en instituciones como la Policía, el Ejército, el DAS, el INPEC y Congreso. Ahí tengo 131 llamadas entrantes, 117 llamadas salientes, 167 números telefónicos con el texto de las conversaciones, de los cuales 42 tienen relación con los teléfonos de los funcionarios de la Fiscalía, y adicionalmente a eso 166 fotografías de paramilitares que tienen relación en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, del DAS en ese entonces, y del CTI. Sí, porque lo que puede decir el exfiscal Luis Camilo Osorio es que a él le cuesta responder por las actuaciones de funcionarios de la Fiscalía, porque son miles en todo el país. Sí. ¿Hasta dónde fue política del fiscal Luis Camilo Osorio permitir eso que usted está denunciando? ¿Hasta dónde? A ver, todo esto, o sea, él bloqueó esta información porque obviamente él sabía que yo estaba manejando información delicada directamente con el grupo de seguridad de Carlos Castaño. O sea, es algo grave. Él puede decir, por ejemplo, como lo ha dicho los medios, que según las estadísticas de él, siempre atacó pues, a los grandes paramilitares, o sea, mucho paramilitarismo, y bueno, se hable de eso, de que pudo haber maquillado las cifras estadísticas, que es muy fácil cambiar los números, pero es que en este caso no se trata, por ejemplo, o sea, es más grave que cambiar un número, es las muertes de los fiscales, por ejemplo, que hubo, por ejemplo, en Cúcuta, donde ya se ha comprobado obviamente que Magali tuvo responsabilidad en esas muertes y que era obviamente en concordancia con alias el Iguano. Por ejemplo, en mi caso particular, yo fui directamente a Cúcuta a investigar la muerte de los fiscales David Corzo, María Rosario Silva y Carlos Pinto. Y allí se descubrió que el autor material del homicidio, el paramilitar Bocanegra, él tenía comunicación directa con la Brigada 13 de Inteligencia del Ejército. Entonces, más adelante, cuando durante los años se ha demostrado que el fiscal Osorio ha protegido a los militares de altos mandos, por ejemplo, Rito Alejo del Río, de esa forma se logra comprobar que realmente él estuvo protegiendo a altos militares que realmente tenían a su mando ciertas unidades, y que estas unidades obviamente produjeron homicidios de los mismos fiscales. Que si vamos, digamos, al punto de vista de la Corte Penal Internacional, ellos dicen que la Corte Penal Internacional puede intervenir en el momento en que sepan que los delitos, que los homicidios, o que los hechos graves de los crímenes fueron, o sea, que las investigaciones no se hicieron, o que no fueron genuinas. En este caso, las investigaciones no fueron genuinas y tampoco se hicieron durante todo ese tiempo que ha pasado. Por ejemplo, en la Comisión de Acusaciones. La Comisión de Acusaciones estuvo infiltrada por el paramilitarismo. Específicamente, allí estuvo trabajando Jorge Feri Chavid, que fue el hermano del paramilitar Salomón Feri Chavid, y por esa razón, por ejemplo, las evidencias se pierden
desde las mismas acusaciones. Por esa razón, el abogado Antonio José Cancino colocó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por ese hecho. Entonces, si vamos a analizar, por ejemplo, que el fiscal Osorio se ha comprobado durante los años que ha apoyado, por ejemplo, a los altos militares, y a la vez, por ejemplo, se han perdido evidencias del expediente que corresponden a él relacionado con paramilitares. Aquí podemos ver, digamos, un gran perfil criminal en ese sentido. O sea, uno tiene que analizar cuando uno hace una investigación. Bueno, el exfiscal, Richard, el exfiscal diría: yo estoy al frente de una institución del Estado colombiano y es mi deber colaborar, contribuir y proteger las instituciones del Estado, ¿no? En contra de quienes actúan por fuera de la ley. Es decir, ahí no se vería absolutamente nada reprochable que él facilite la labor de los altos mandos. Sí, en este caso, como le digo, se produjeron muertes, por ejemplo, en el caso de Cúcuta, que vieron involucrados militares, obviamente, de la Brigada 3 de Inteligencia, que aunque la obra en Bogotá, pues estuvo vinculada en ese caso específico en Bucaramanga. Así lo demuestra, y más adelante, después, 8 años después de que yo lo haya descubierto, este paramilitar Bocanegra confiesa ante una unidad de justicia y paz que él realmente fue el autor material del homicidio del fiscal Carlos Pinto. Por ejemplo, si vamos a casos concretos. Sí. Ese es un caso que yo mismo fui a Cúcuta a investigar este caso. Fui ordenado y comisionado por la doctora Carmen Marisa González Manrique, que es la actual directora nacional del CTI. En ese entonces era mi jefe directo, que era la jefe de división de investigación, y también por el general Ismael Trujillo Polanco. Usted separado de la institución, al doctor Luis Camilo Osorio no le gusta lo que usted está haciendo, y hoy día, ¿cuál es su situación legal? Ok, en el año 2005 se produce la condena como tal. O sea, es que lo grave de todo es sabiendo que yo soy una persona que tenía acceso a la información delicada, que fue designado por 3 fiscales para hacer esta investigación. Él decide al final inventar una falsa denuncia. Él se basa en que supuestamente yo le estaba dando información a Petro y él me echa de la fiscalía, con la intención de ocultar esta investigación sobre infiltración paramilitar dentro de la fiscalía. Entonces, creando esa falsa denuncia, él luego logra condenarme por una falsa denuncia. Es decir, que quede bien claro, es una falsa denuncia que él lleva después a la Corte Suprema, y de esa forma ellos no admiten mi recurso de casación, y el Tribunal Superior de Cundinamarca decide condenarme a 1 año de prisión. Mi abogado obviamente puede quitar la parte de prisión y le toca pagar 1 millón de pesos por ese supuesto delito, el delito de abuso de función pública y en cuanto a reserva de información. Entonces, es claro que yo digo, bueno, si yo estaba haciendo esta investigación por orden judicial de la fiscal Amelia Pérez, ¿por qué el fiscal Osorio me despide de esa forma irregular, hace un allanamiento irregular, y luego entonces crea un falso delito para ocultar todo? Las evidencias se pierden de la comisión de acusaciones, en donde también otros fiscales, por ejemplo, se han quejado de la actuación irregular del fiscal Osorio, y con el pasar del tiempo se demuestra que han habido hechos muy graves. Por ejemplo, lo que pasó con Salvador Arana, lo que pasó obviamente con Rituales del Río. Y él dice, por ejemplo, que en el tiempo, justifica eso, ¿no? Que en el tiempo de él nunca hubo información que pudiera dar con la captura, digamos, o con los hechos delictivos de ese momento, o sea, con respecto a los paramilitares, ¿no? Sí. Sino que hasta después de que ellos confesaran. Quisiéramos, Jorge Iván Álvarez Zapata, Richard, tuvo mucha influencia, sí, pero yo, investigador que tuvo a cargo la agenda digital de Jorge Iván Álvarez Zapata, fui yo el que investigué esa agenda. Sí. Richard Mao Riaño Botina, quisiéramos seguir conversando con usted, pero por razones de tiempo tenemos que dejar acá. Es mucha la información que usted tiene. Sabemos la calidad de la información que posee, los hechos en detalle. Diríamos que aquí establecimos por encimita algunas de las cifras, el nivel y el margen de lo que significa toda la labor que usted cumplió al interior del CTI y la materia que compromete al exfiscal Luis Camilo Osorio, que está siendo investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Nos gustaría seguir conversando con usted. Ha sido usted muy amable. Ok, perfecto, con mucho gusto.